Después de años de exilio, silencio y lágrimas, una promesa comienza a cumplirse. En este video, descubrirás cómo Dios, en su infinita fidelidad, mueve el corazón de un rey pagano para liberar a su pueblo. Serás testigo de un retorno milagroso, de la reconstrucción de un templo que parecía perdido y de la restauración de la fe de toda una nación. Pero esta historia no es solo sobre piedras y muros, es sobre el poder de la obediencia, la fuerza del arrepentimiento y la gloria de una vida centrada en la palabra de Dios. Quédate hasta el final y verás cómo un solo hombre, un escriba humilde y temeroso de Dios, puede transformar el corazón de un pueblo entero. Si alguna vez has sentido que todo está perdido, este mensaje es para ti. Acompáñanos en esta historia sagrada, porque lo que Dios comenzó en Babilonia, lo termina en Jerusalén. Bienvenido al libro de Esdras. Tras años de exilio en Babilonia, los hijos de Israel vivían dispersos, heridos por el pasado y con la esperanza casi apagada. El templo de Jerusalén estaba en ruinas, y la adoración al Dios vivo parecía solo un recuerdo distante en el corazón del pueblo. Pero Dios no había olvidado a su pueblo. En el corazón del poderoso rey Ciro de Persia, Dios sembró una semilla divina. En el primer año de su reinado, Ciro se levantó con un decreto que sacudiría la historia. El Dios del cielo me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Un rey pagano, tocado por el Espíritu del Señor, abría las puertas de la libertad. Así comenzó el gran regreso. Hombres, mujeres y familias enteras se prepararon para dejar la tierra del exilio y volver a la ciudad santa. Sus corazones ardían con la esperanza de restaurar el altar, reconstruir el templo y renovar el pacto con su Dios. Dios no solo los llamó, también les proveyó oro, plata, utensilios sagrados, y todo lo necesario les fue entregado para el viaje. Incluso los utensilios robados del templo fueron devueltos. Era tiempo de caminar por fe, de dejar atrás la esclavitud y de responder al llamado del cielo. La restauración estaba en marcha. El sonido de los pasos resonaba sobre los caminos polvorientos, mientras miles de exiliados emprendían el viaje hacia Jerusalén. No todos regresaron, pero entre los que lo hicieron había valientes, sacerdotes, levitas, líderes de tribus, constructores y familias enteras que creyeron en la promesa de Dios. Sus nombres fueron registrados con honra. Eran los que respondieron al llamado divino con fe y determinación, dejando atrás una vida estable en Babilonia para volver a una tierra destruida, confiando en que Dios haría algo nuevo. Entre ellos estaba Zorobabel, descendiente de David, quien lideraba al pueblo con visión y esperanza. Junto a él, el sumo sacerdote Josué, encargado de restaurar la adoración. Ambos sabían que no se trataba solo de reconstruir muros, sino de levantar el espíritu de una nación. La ruta era larga, el calor del desierto implacable, y los recuerdos del exilio pesaban en sus mochilas. Pero más fuerte que la nostalgia era la llama de la fe que los guiaba. Cada paso era una declaración: volvemos a casa, volvemos a Dios. Cuando por fin vieron los muros rotos de Jerusalén en el horizonte, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de propósito. Había llegado el momento de comenzar de nuevo. Los días eran duros, y Jerusalén aún era una sombra de lo que fue. No había muros sólidos, ni casas firmes, solo ruinas y recuerdos. Pero lo primero que el pueblo restauró no fue un muro, ni una casa, ni un palacio. Fue el altar del Señor. En medio del desorden, levantaron el altar sobre su base original, allí donde antes se ofrecían sacrificios al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque sabían que el verdadero fundamento de una nación no es la piedra, sino la adoración.
a pesar del miedo que sentían por los pueblos vecinos, no retrocedieron. Con reverencia y obediencia, comenzaron a ofrecer los sacrificios diarios, tal como estaba escrito en la ley de Moisés. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, ofrecieron holocaustos y dieron gracias a Dios, aún sin tener templo. El fuego volvió al altar, la alabanza volvió a Jerusalén. La presencia de Dios comenzó a sentirse una vez más en su ciudad. Los materiales para reconstruir el templo comenzaron a llegar. Madera del Líbano, obreros, recursos y corazones dispuestos. Pero lo primero había sido hecho. El altar estaba en pie, y con él la esperanza. Porque cuando se adora a Dios en medio del caos, la victoria ya ha comenzado. Con el altar en pie y el corazón encendido, el pueblo se organizó para dar el siguiente paso: colocar los cimientos del nuevo templo del Señor. Artesanos, sacerdotes, levitas y obreros trabajaron hombro a hombro. Cada piedra colocada era una oración. Cada golpe de martillo, un acto de fe. Los sacerdotes se vistieron con sus ropas sagradas. Los levitas tomaron címbalos, trompetas y cantos. Conforme a las instrucciones antiguas, elevaron alabanzas. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y entonces ocurrió algo poderoso. El pueblo gritó con gran júbilo al ver los cimientos colocados, pero al mismo tiempo, muchos de los ancianos que habían visto el primer templo lloraron. Lloraban al recordar la gloria pasada, la pérdida vivida, y la misericordia de Dios que ahora les permitía empezar de nuevo. Los gritos de alegría y el llanto de los viejos se mezclaron en un solo sonido tan fuerte que, dicen, no podía distinguirse el llanto del gozo. Desde lejos se oía el clamor del pueblo que volvía a levantarse. Así es la restauración. Honra el pasado, sana la herida y abre camino a lo nuevo que Dios quiere edificar. Los cimientos estaban puestos, la obra apenas comenzaba, y con ella, la oposición. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín supieron que los exiliados estaban reconstruyendo el templo del Señor, se inquietaron. No podían soportar ver cómo un pueblo quebrantado se levantaba con fuerza espiritual. Se acercaron con palabras dulces, diciendo: «Queremos ayudar. También buscamos a vuestro Dios». Pero los líderes, guiados por discernimiento, rechazaron su oferta. Sabían que no todos los que se acercan con palabras de paz vienen con intenciones puras. Entonces, la verdadera intención salió a la luz. Aquellos que fingían ayudar comenzaron a amedrentar, manipular y desanimar al pueblo. Durante años enviaron cartas de acusación a los reyes de Persia, inventaron mentiras, distorsionaron la historia y sembraron temor. Y lo lograron. Un decreto fue emitido desde el trono de Persia. La obra debía detenerse. Y así, con el corazón dolido y las manos vacías, el pueblo dejó las herramientas a un lado. La construcción cesó. La promesa parecía otra vez interrumpida. El altar seguía ardiendo, pero el templo no se levantaba. Una vez más, el pueblo de Dios se enfrentaba a la prueba más difícil: esperar sin rendirse, confiar en que aquel que comenzó la buena obra también la terminará. Durante años, el templo permaneció a medio construir. Las piedras dormían bajo el polvo y los corazones comenzaban a apagarse. El pueblo seguía viviendo en Jerusalén, pero la pasión por la obra de Dios se había enfriado. Entonces, como un viento del cielo, dos profetas se levantaron: Ageo y Zacarías. No venían con palabras suaves ni promesas fáciles. Venían con la voz del Espíritu de Dios, llamando al pueblo a despertar. Ageo los confrontó con verdad. ¿Es acaso tiempo de que habitéis en casas decoradas mientras la casa del Señor está en ruinas? Zacarías los animó con visión. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu,
dice el Señor de los ejércitos. Las palabras atravesaron corazones. Los líderes Zorobabel y Josué se sacudieron el letargo, y el pueblo volvió a tomar sus herramientas. Con renovada fe, con lágrimas en los ojos y fuego en el alma, la obra se reanudó. Ya no dependían de decretos humanos. Su permiso ahora venía del cielo. Los enemigos volvieron a protestar, enviaron cartas y buscaron detenerlos otra vez. Pero esta vez, algo había cambiado. El pueblo había recordado a quién servían. La reconstrucción avanzaba, y con ella, la gloria del Señor comenzaba a descender una vez más sobre Jerusalén. Mientras el pueblo trabajaba con valentía, los enemigos escribieron una nueva carta al rey Darío, esperando que, como antes, se ordenara detener la obra. Le preguntaron, ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo? ¿Quiénes son estos hombres? Pero lo que no sabían era que la voluntad de Dios ya estaba firmada en el cielo. El rey Darío mandó buscar en los archivos reales, y allí, escondido entre documentos antiguos, se halló el decreto del rey Ciro: que se reconstruya la casa de Dios en Jerusalén, que se devuelvan los utensilios sagrados, y que los gastos sean pagados por el tesoro real. Todo estaba escrito. El nuevo rey no solo confirmó la obra, sino que ordenó a los enemigos que se apartaran y no estorbaran más. Además, exigió que los gastos del templo fueran cubiertos con fondos del imperio. Lo que parecía imposible, ahora era decreto real. Y no solo eso, el rey ordenó que se diera a los judíos lo necesario para los sacrificios, día tras día, sin falta. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. El pueblo recibió el respaldo del cielo y de la tierra. La obra continuó con gozo, y la esperanza brilló como nunca antes. Pasaron los meses, y la obra avanzaba sin descanso. Las piedras eran colocadas con precisión, los muros se levantaban con fuerza, y cada rincón del nuevo templo se llenaba de reverencia. Finalmente, en el 6º año del reinado de Darío, la casa de Dios fue terminada. Después de tantos años de exilio, oposición y lágrimas, el templo volvió a estar en pie. El pueblo no contuvo la emoción. Celebraron con sacrificios, alabanzas y cánticos. Dedicaron el templo con gozo, sabiendo que no solo habían levantado un edificio, sino que habían restaurado el corazón de su adoración. Sacerdotes y levitas fueron establecidos según el orden de Moisés. Las ofrendas comenzaron de nuevo, y las festividades santas volvieron a llenar Jerusalén de canto y devoción. Poco después, celebraron la Pascua, recordando cómo Dios los liberó de Egipto, y ahora, también del exilio. Fue una Pascua especial, no solo por la ceremonia, sino por lo que representaba: un nuevo comienzo, una oportunidad divina para caminar en fidelidad y obediencia. Y todo esto fue posible porque el pueblo escuchó la voz de Dios y no se rindió. Décadas después de la reconstrucción del templo, un nuevo líder fue levantado por Dios: Esdras, un sacerdote y escriba experto en la ley del Señor, temeroso de Dios y lleno de sabiduría. No fue a Jerusalén con martillos ni piedras. Fue con rollos sagrados, corazón puro y un profundo amor por la palabra de Dios. El rey Artajerjes le dio todo lo necesario para su viaje, y también autoridad para establecer jueces, enseñar la ley y guiar al pueblo. Pero lo que movía a Esdras no era el respaldo del rey, sino su deseo de ver a Israel volver a los caminos del Señor. Esdras emprendió el viaje con un grupo de hombres valientes, dispuestos a servir en el templo y a renovar la fe del pueblo. Antes de partir, ayunaron y oraron, buscando la dirección divina. No quisieron soldados para protegerlos. Confiaban en que la mano de Dios estaría sobre ellos. Y así fue. Llegaron a Jerusalén sanos y salvos. Entregaron las ofrendas, adoraron al Señor
y se prepararon para la obra más difícil de todas: restaurar el alma de un pueblo que había olvidado los mandamientos de su Dios. Cuando Esdras llegó a Jerusalén y comenzó a observar la vida del pueblo, su corazón se quebrantó. Los líderes se le acercaron y le revelaron una triste verdad. El pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han apartado de las prácticas de las naciones paganas. Han tomado mujeres extranjeras y han contaminado la descendencia santa. El impacto fue devastador. Esdras rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y permaneció así todo el día, temblando ante las palabras del Señor. No señaló con el dedo, se humilló por todos. Al caer la tarde, se levantó y elevó una oración que estremeció los cielos. Dios mío, estoy avergonzado. No puedo ni levantar mi rostro. Nuestros pecados nos han sobrepasado, pero tú no nos has abandonado. Nos diste un remanente, nos diste gracia. ¿Volveremos ahora a romper tus mandamientos? La gente comenzó a reunirse a su alrededor. Hombres, mujeres y niños se sentaron con él y lloraban amargamente. Esdras no predicó con palabras, predicó con su vida. Su dolor despertó conciencia, su humildad encendió arrepentimiento, y así comenzó un nuevo mover del espíritu entre el pueblo, no de reconstrucción exterior, sino de renovación interior. Mientras Esdras oraba y lloraba postrado delante del templo, una gran multitud se reunió a su alrededor. El ambiente estaba cargado de arrepentimiento. El pecado había sido expuesto, pero la gracia de Dios aún estaba presente. Entonces un hombre llamado Secanías se levantó con valentía y dijo: «Hemos pecado, pero aún hay esperanza para Israel. Hagamos pacto con nuestro Dios para apartarnos del mal y obedecer su palabra». Y el pueblo respondió. Todos los líderes, sacerdotes y levitas juraron que harían conforme a lo dicho. Esdras se levantó, entró en la casa de Dios, no comió ni bebió, y continuó llorando por el pecado de su nación. Luego se proclamó un llamado solemne: que todos los hombres de Judá y Benjamín se reúnan en Jerusalén en 3 días. El que no venga perderá su herencia. En el plazo indicado, toda la comunidad se presentó. Bajo una lluvia intensa, el pueblo se sentó temblando, no solo por el clima, sino por el peso del arrepentimiento. Allí, en medio del aguacero, Esdras se puso de pie y los confrontó con amor y firmeza. Habéis pecado, pero ahora dad gloria a Dios, y apartaos de toda iniquidad. Y el pueblo aceptó. Lloraron, se purificaron y comenzaron una renovación espiritual que cambiaría el rumbo de su historia. Porque cuando hay arrepentimiento sincero, hay siempre un nuevo comienzo en Dios. La decisión no fue fácil. Algunos tenían esposas extranjeras e hijos nacidos de esas uniones, pero sabían que habían violado la ley de Dios al mezclar sus vidas con costumbres paganas que los alejaban del Señor. Entonces, con el corazón quebrantado pero decidido, el pueblo comenzó el proceso de purificación. Cada caso fue examinado cuidadosamente durante varios meses. Los hombres que habían desobedecido reconocieron su falta, ofrecieron sacrificios por su pecado y aceptaron apartarse para restaurar su relación con Dios. No fue una limpieza superficial, fue una decisión espiritual profunda, una muestra de que el arrepentimiento verdadero requiere acción. La comunidad entera observaba en silencio, entendiendo que no se trataba solo de leyes, sino de fidelidad, de amor, de santidad. Esdras guiaba el proceso no como juez severo, sino como pastor compasivo, dispuesto a conducir a Israel hacia un camino nuevo. No buscaba condenar, sino reconciliar al pueblo con su Dios. Y así, uno a uno, los corazones fueron restaurados. Las lágrimas derramadas en el templo no fueron en vano.
la palabra volvió a ocupar su lugar en el centro de la vida de Israel. El pacto estaba sellado. Con el pacto sellado y el corazón del pueblo vuelto hacia Dios, una nueva etapa comenzó en la historia de Israel. Ya no se trataba solo de haber reconstruido un altar, ni siquiera de haber terminado el templo. Lo que Dios deseaba era reconstruir la fidelidad de su pueblo. La ley fue nuevamente enseñada, no como letra muerta, sino como guía de vida santa. Los sacerdotes instruían con diligencia, los levitas servían con reverencia, y las familias transmitían a sus hijos el temor de Dios. El pueblo había aprendido una gran lección. No basta con restaurar lo externo, si el corazón no es restaurado. Esdras se convirtió en un referente espiritual. No buscó poder ni reconocimiento. Fue un hombre íntegro, entregado a la palabra, al ayuno y a la intercesión. Su liderazgo silencioso pero firme impactó generaciones. En medio de un mundo aún incierto, el pueblo comenzó a caminar con esperanza. Sabían que vendrían más desafíos, pero también sabían algo aún más grande. Dios habita con los que le buscan de verdad. La tierra fue sanada, el pueblo fue renovado, y el nombre del Señor volvió a ser honrado en Jerusalén. Con el pueblo restaurado y la palabra en el centro, la misión de Esdras no terminó. Sabía que el verdadero fruto de su labor no se vería solo en el presente, sino en la próxima generación. Por eso, comenzó a formar líderes, enseñar a los jóvenes y establecer fundamentos para que la obediencia no fuera una emoción momentánea, sino un legado duradero. Se organizaron los turnos del ministerio, se registraron genealogías y se volvió a dar importancia a cada detalle del servicio a Dios. Los padres instruían a sus hijos, los levitas enseñaban con paciencia, los sacerdotes guiaban con integridad, y el pueblo, en su conjunto, aprendía a vivir con humildad, gratitud y dependencia del Señor. El exilio había dejado cicatrices, pero también había dejado hambre de Dios, y esa hambre fue transformada en devoción firme. Jerusalén se convirtió nuevamente en un faro de esperanza, no por su poder militar, ni por su riqueza, sino porque en sus calles volvía a escucharse la voz de la palabra. La fidelidad ya no era una teoría, era una práctica diaria, una elección constante, porque entendieron que el pacto con Dios no es solo historia, es vida. Obedecer a Dios no siempre es fácil. El pueblo de Israel lo sabía bien. Restaurar el templo fue glorioso, pero no sin dolor. Tuvieron que abandonar la comodidad del exilio, enfrentar oposición, humillarse por sus pecados y tomar decisiones difíciles para vivir conforme a la voluntad de Dios. Algunos dejaron atrás relaciones, otros enfrentaron el rechazo de sus vecinos, otros más tuvieron que renunciar a prácticas que se habían vuelto parte de su rutina, todo por honrar al Señor. Pero en medio del sacrificio, descubrieron algo más grande, la paz del corazón obediente. No hubo recompensa material inmediata, pero sí hubo algo eterno, el favor de Dios, la restauración de la identidad, el gozo de saber que caminaban en su voluntad, y esa verdad sigue siendo real hoy. La obediencia duele, pero sana. La renuncia pesa, pero libera. El precio es alto, pero la recompensa es eterna. Israel lo entendió, y tú también puedes vivirlo, desde el primer decreto de Ciro hasta la enseñanza de Esdras, desde la provisión de recursos hasta la protección en el camino. Nada fue casualidad. Detrás de cada puerta abierta, cada corazón transformado y cada paso de obediencia, estaba la mano poderosa de Dios. No fue la sabiduría de los hombres, ni la buena voluntad de los reyes. Fue el plan divino que nunca se detuvo. Fue Dios quien movió el corazón de un rey pagano. Fue Dios quien protegió el viaje sin ejército.
Fue Dios quien despertó el hambre por su palabra. Fue Dios quien trajo restauración después del exilio. Su mano invisible escribió cada capítulo. Y si Dios pudo hacer todo eso con un pueblo exiliado, oprimido y quebrantado, ¿qué no podrá hacer contigo? Su fidelidad no cambia, su poder no se detiene, y su propósito sigue en marcha. Israel ya no era el mismo. Después del exilio, la ruina y la reconstrucción, el pueblo había sido transformado desde adentro. No solo tenían un templo nuevo, tenían un corazón nuevo. Ya no se definían por su pasado de rebeldía, sino por su devoción presente. Ya no vivían por costumbre, vivían por convicción. Ya no buscaban parecerse a las naciones. Querían agradar al Dios que los había restaurado. Ahora eran un pueblo que consultaba la palabra antes de actuar. Se arrepentía cuando fallaba. Enseñaba la ley a sus hijos, honraba a sus sacerdotes y celebraba sus fiestas con reverencia. Jerusalén volvió a latir con propósito. La adoración se volvió parte de la vida cotidiana, y cada día era una oportunidad para caminar en santidad. La historia de Israel no terminó con su caída, renació con su obediencia, porque Dios no busca un pueblo perfecto, sino un pueblo dispuesto a volver a Él. No soy rey, no soy guerrero, no soy profeta, soy solo un hombre, un escriba que ama la palabra de Dios, un sacerdote que llora por su pueblo, un siervo que no pudo quedarse quieto al ver la casa de mi Señor en ruinas. Así habría hablado Esdras, si pudiera mirar a los ojos a quienes leyeran su historia. No presumiría de logros, no contaría milagros, contaría lágrimas. Oré cuando nadie veía, ayuné cuando el alma pesaba, me quebré delante de Dios por los pecados que no cometí, porque sentía que eran míos también. Su mayor victoria no fue reconstruir muros, ni restaurar rituales. Fue levantar conciencias dormidas, fue llevar a su pueblo de vuelta a la fidelidad. Y si algo he aprendido, es que cuando un corazón se entrega por completo al Señor, Él responde con gracia, poder y propósito eterno. La historia de Esdras no es solo antigua, es eterna, y hoy puede ser tu historia también. ¿Hay ruinas en tu vida? ¿Hay promesas que parecen olvidadas? ¿Te alejaste de lo que un día fue fuego en tu corazón? Dios no ha terminado contigo. Así como levantó a un pueblo desde el exilio, así puede levantar tu alma desde el dolor, el pecado o el olvido. Tal vez tu altar esté caído, tal vez tu adoración esté apagada, tal vez tu corazón se endureció, pero aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay un llamado. Vuelve a edificar, vuelve a adorar, vuelve a caminar conmigo, dice el Señor. La pregunta no es qué hizo Dios con Israel. La verdadera pregunta es, ¿estás tú dispuesto a ser reconstruido por Él? Si esta historia también tocó tu corazón, déjanos un comentario, suscríbete y comparte esta palabra de restauración. Seguiremos caminando juntos en la sabiduría eterna.